Hola, 1, 2, 3, 4. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a este quinto reporte de los virus respiratorios de la campaña de invierno del 2024. Soy el doctor Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, y me encuentro junto a Valentina Pino, enfermera coordinadora de la campaña de invierno de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Juntos revisaremos el estado de la red y la situación epidemiológica. Durante la semana epidemiológica número 21, eso quiere decir entre el 19 y el 25 de mayo de este año, la positividad de las muestras fue de un 54,5%, similar a la semana 20, con un 54,8%. El 61,7% de los virus detectados corresponden a influenza A, porcentaje similar a lo observado en la semana anterior, con un 59,7%. Recordemos que existe la vacuna contra la influenza en especial que protege a los grupos objetivos, a los grupos de riesgo, a los que está enfocado reducir el riesgo de enfermar gravemente. También circulan otros virus, el rinovirus con un 21%, algo a la baja respecto a la semana anterior con un 23%. El virus respiratorio sincicial, y aquí quiero hacer el énfasis, si bien se mantiene en proporciones bajas con un 3,2%, sí ya se empieza a notar un aumento desde la semana anterior y las semanas previas. La semana 20 era un 2,5%. De ahí la importancia también en las coberturas de Nirsevimab, el anticuerpo monoclonal que vamos a revisar posteriormente. La circulación del COVID también va en descenso ya por 9 semanas consecutivas, con un 0,5% de las detecciones. En el marco del sistema de vigilancia epidemiológica constante de nuestra autoridad sanitaria y en el contexto de la alerta sanitaria que tenemos vigente, el Ministerio de Salud ha identificado que existen además presencias de otros agentes concomitantes que circulan de forma paralela a los virus respiratorios habituales del invierno, tal como por ejemplo el estreptococo grupo A. Por ello, el lunes emitimos una alerta a la red asistencial con el objetivo de reforzar la vigilancia epidemiológica, vigilancia que se realiza de manera paralela y conjunta con los virus respiratorios, que es una vigilancia integrada, formada por una red de laboratorios, tanto de hospitales, de todos los servicios de salud, pero también de clínicas privadas, desde Arica a Punta Arenas, cuyas muestras se envían al Instituto de Salud Pública. Nuestro país tiene una larga tradición de la vigilancia en salud pública y ha contribuido a la reducción y a la incidencia y prevalencia de los problemas priorizados. Ha sido capaz de contener la propagación de enfermedades y evitar también otras en el reingreso o patologías eliminadas o reemergentes. Por eso es de nuestro interés es que las personas que pertenecen a los grupos de riesgo se vacunen contra la influenza, porque reduce el riesgo de enfermar gravemente y fortalece también el sistema inmunológico. Nos hemos reunido con grupos de expertos y que lo que esperamos que las próximas semanas justamente siga aumentando los casos, la circulación viral se mantiene alta y que puede que tengamos también cocirculación entre virus influenza y virus respiratorio sincicial. Recordemos que la influenza se transmite a través de la tos o al estornudar, con gotitas que saltan metros de distancia, ¿ah? Y al tocar una superficie también. Por lo tanto, las medidas de prevención son fundamentales. ¿Y qué podemos hacer entre todas y todos? Por supuesto, la vacunación contra la influenza es fundamental. La hemos impulsado de manera importante en los grupos de riesgo y
ya hemos logrado más de 6.400.000 dosis administradas, con un 67,8% de cobertura en la población objetivo. Quisiera destacar los distintos grupos, como el personal de salud, tanto público como privado, con más del 90%, las escolares, primero a quinto básico con un 77%, los enfermos crónicos con ya un 89%, pero queremos y necesitamos que más personas se acerquen, en especial en los grupos que tienen coberturas más bajas, personas mayores de 60 años de edad, que llevan ya una cobertura de 54,6%, y hacemos el llamado a los grupos de riesgo a acercarse y a vacunarse y protegerse. Pueden revisar los puntos de vacunación, los más de 1.300 puntos, en mevacuno.cl, y en el menú desplegable ver no solamente los horarios, sino que los lugares y la disponibilidad que tienen para poder protegerse en este invierno y en esta temporada. El tiempo de vacunarse es hoy, y siempre es tiempo para protegerse. Respecto a las vacunas del COVID, ya son prácticamente 1,5 millones de personas que han recibido sus dosis, con un 25,8% de la población objetivo con la cobertura. Si bien la circulación del COVID la hemos visto que está en sus niveles más bajos, también a las personas de los grupos de riesgo les llamamos a protegerse, porque sigue causando enfermedad y enfermedad grave. El virus respiratorio circular circula, si bien en una baja proporción, como reportamos, pero hemos detectado un incremento en comparación con las semanas anteriores. Por lo tanto, es tiempo todavía de proteger a los niños y niñas nacidos desde octubre en adelante, nacidos en octubre, diciembre, enero, febrero, que se acerquen las personas. También a los recién nacidos han sido protegidos por este medicamento que se administra al igual que una vacuna con una inyección. Los recién nacidos cuentan ya con una cobertura de un 97,3%, y los lactantes menores de 6 meses o nacidos de octubre en adelante ya cuentan con un 76,3%, lo que lleva a una cobertura de un 80% de todo el grupo objetivo, lo que es una gran noticia. Esto se ha logrado antes que el virus respiratorio sincicial logre circular de manera más masiva en nuestra población, como ocurrió el año pasado. Y ahora pasaremos a la situación de la red. Muy buenos días a todas y todos. Voy a referirme a la situación de camas críticas del país, tanto adulto como pediátricas. Vamos a empezar por revisar las camas críticas pediátricas. Al 28 de mayo tenemos un total de 731 camas críticas pediátricas habilitadas en todo el territorio nacional, de las cuales 557 corresponden a la red pública y 174 a la red privada. La ocupación total de estas camas alcanza las 541 camas críticas pediátricas ocupadas, lo que equivale al 74% de ocupación, un 74,9% en el sector público y un 71,3% en el sector privado. Respecto al uso de ventilación mecánica invasiva de las personas que están hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos en las camas UCI, quisiera señalar que el 48,4% se encuentra en ventilación mecánica invasiva, lo que equivale a un total de 88 personas del total que se encuentra hospitalizada en las camas de esta complejidad. Es importante enfatizar que de estas 88 personas que se encuentran en ventilación mecánica invasiva, solo el 33% se encuentra hospitalizada por una causa respiratoria. Respecto al motivo o a la causa de hospitalización de las personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de paciente crítico en nuestro país, el 26,4% se encuentra hospitalizada por una causa respiratoria en las camas críticas pediátricas, lo que equivale a un total de 143 personas en total. Respecto a la ocupación de las camas críticas en todo el territorio nacional, tal y como se ha señalado también en otras oportunidades, esta ocupación es heterogénea a lo largo de todo el territorio, y la ocupación puede variar, por ejemplo, desde un 0% en la región de Aysén, en que no tenemos ninguna cama crítica ocupada, hasta el 85,4% en la región del Maule. Además de las camas críticas a las que me acabo de referir, la red pública también cuenta con camas de otras complejidades, como es las camas básicas o como son también las camas medias, y en ese sentido
el total de camas disponibles que tenemos al 28 de mayo asciende a 954 con una ocupación del 66,5% en total. Respecto a la situación de camas críticas de adulto, al 28 de mayo tenemos un total de 4.301 camas críticas de adulto habilitadas en todo el país, de las cuales 2.853 corresponden a la red pública y 1.448 a la red privada. La ocupación asciende a un total de 3.993 camas críticas, lo que equivale a un 92,9% de ocupación, un 93,8% en la red pública y un 91,3% en el sector privado. Si revisamos la cantidad de personas usuarias que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidado intensivo y que están en ventilación mecánica invasiva, el porcentaje asciende a un total de 62,7%, lo que equivale a 908 personas, pero es importante señalar que de estas 908 personas que se encuentran en ventilación mecánica, solo el 27% se encuentra hospitalizada en esa unidad por causa respiratoria. Respecto a los motivos de hospitalización o el diagnóstico de hospitalización en las unidades de paciente crítico, el 17,1% del total de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de paciente crítico adulto en nuestro país se encuentran hospitalizadas por un motivo respiratorio. Y al igual como se ha mencionado en el caso de las camas críticas pediátricas, la ocupación de las camas es heterogénea a lo largo de todo el territorio nacional y varía de un 63% en la región de Atacama, por ejemplo, hasta un 97,6% en la región del Maule. Al igual como se señaló en el caso de las camas pediátricas, en las camas adulto también tenemos en la red pública camas medias y camas básicas, lo que es justamente lo que nos entrega más holgura al momento de poder reconvertir camas o complejizar camas en caso de que sea necesario aumentar, por ejemplo, el número total de camas de unidad de paciente crítico, esto para adulto y pediatría. Y en ese sentido, quisiera ser enfática en que el total de camas disponibles en nuestro país asciende a 1.434, con una ocupación del 91,9%. En cuanto a las atenciones de urgencias, los datos para la semana epidemiológica 21 evidenciaron que tuvimos una variación porcentual negativa, es decir, disminuyeron las atenciones de urgencia totales por todas las causas en casi un 10% respecto a la semana anterior, y que del total de atenciones de urgencias, el 44,8% correspondieron a atenciones por causa respiratoria, esto en comparación al 45,4% que se había evidenciado la semana anterior. Específicamente las atenciones por infecciones respiratorias agudas bajas, estas registraron una disminución discreta del 1,6% en todo el territorio nacional. Todas las personas menores de 15 años disminuyeron respecto a las semanas previas, sin embargo los grupos etarios de 15 a 64 años y de 65 años o más aumentaron sus atenciones debido a este motivo de consulta, las infecciones respiratorias aguda baja. De 15 a 64 años aumentaron en un 3,9% y en el caso de las personas de 65 años o más aumentaron en un 6,3%. Específicamente respecto a las hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria, esto es aquellas personas que consultan en las urgencias y que desde esa unidad de atención quedan hospitalizadas por motivo respiratorio, estas aumentaron en un 0,5% respecto a lo que se había registrado en la semana número 21. Y a continuación, Cristian se va a referir a las medidas de prevención y signos y síntomas de alarma. Importante estar muy atento a todos los síntomas y signos, especialmente en los niños más pequeños, como cuando rechaza la alimentación, tiene flemas o mucosidades que dificultan la respiración, irritabilidad o temperatura elevada, 37,5, 38 grados para arriba. Y los síntomas de más gravedad, respiración rápida, que se le hundan las costillas, un sonido como un silbido del pecho, coloración azulada de las mucosas, los labios, son muy importantes para acudir de manera inmediata a un servicio de urgencia. Del mismo modo, en las personas mayores, cuando tienen decaimiento, dificultad para moverse, agitación, muchas veces las personas mayores no presentan fiebre elevada. Por eso, inhepatencia, tos, dolor de cabeza son síntomas importantes, y los síntomas y signos de más gravedad es cuando efectivamente tienen fiebre, no siempre lo presentan, pero pueden presentar desorientación, cambios de conducta, sensación de ahogo o retener la orina, no ir a orinar o retener deposiciones, también son síntomas de que puede haber una infección o algún problema más allá. Para esto es importante acudir a un centro de urgencia o también orientarnos con nuestro centro de llamado
Salud Responde 600-360-7777, donde 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días del año, van a poder contar con una orientación de profesionales de salud y para resolver sus dudas. Y con esto queremos recordarles que este reporte se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Salud, minsal.cl. Y con esto damos fin a la información y pasamos a las preguntas de la prensa. Hola, buenos días de Cooperativa. Quería preguntarle en específico la situación en regiones y cómo está respondiendo el sistema de salud con la disponibilidad de camas y los recursos, entendiendo que Ñuble está con la región más crítica en casos de mortalidad por virus respiratorios. Bueno, las situaciones que estamos viendo es que esto es un año de alta circulación viral. Lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido un aumento de la circulación específicamente de influenza A, y eso se ha dado bastante parejo en todo el país. La zona norte, como la centro y la sur, y en las últimas semanas se sumó la del extremo sur, que son las regiones desde Los Ríos hasta Magallanes, con un incremento en comparación con los años anteriores para la misma fecha. Recordemos que cada año tiene su particularidad, su tiempo especial de cuando suben, bajan las curvas de los virus respiratorios. Y este año efectivamente tenemos un adelantamiento de algunas semanas y que ha sido bastante parejo en el centro norte del país, y ahora también se ha sumado la circulación y el aumento de casos justamente en la zona más al sur. Hola, buenos días. Buenas. Si pudiesen detallar un poquito más el tema de la reconversión, que es muy importante, digamos, sobre todo en esta época, para contar con camas disponibles una vez que pueda aumentar, sobre todo con la circulación de virus respiratorios y el posible aumento del virus incisional, para poder, digamos, dar atención a las personas que lo requieran. Si ya se han reconvertido, cuánta, si hay un plan que está avanzando. Bien. El proceso de reconversión de camas tiene relación con justamente complejizar las camas de menor complejidad, como pudieran ser las camas básicas o medias, a camas UCI o UTI según se vaya requiriendo. Tanto la población adulta como la población pediátrica tiene en nuestra red asistencial camas básicas y medias para permitir justamente un poco más de holgura en la reconversión de camas según vaya siendo necesario, y obviamente también en línea con lo que va detectando la vigilancia epidemiológica y que luego se ve también reflejado en la red asistencial. Como bien señalé, en el caso de las camas adultas tenemos cerca de 1.400 camas que están disponibles, esto considerando las camas críticas y también las camas básicas o medias. Y por lo tanto ese es el espacio de reconversión que nosotros tenemos. Hay que considerar también que para esta cascada de complejización también se considera el fortalecimiento de la hospitalización domiciliaria en todo el territorio nacional. Esta estrategia va en beneficio de población adulta y pediátrica a lo largo de todo el país, y eso también nos entrega más cupos. A la fecha tenemos cerca de 4.500 cupos para este fin, y es justamente de esa forma, en la medida que nosotros fortalecemos hospitalización domiciliaria, podemos ir reconvirtiendo camas básicas a camas medias a camas UPC, y así de esa forma asegurar el acceso a las camas en toda la población. La ocupación de las camas pediátricas está cercana al 74%, y en el caso de los adultos está más cercana al 93%. Hemos visto, y también quedó en evidencia el año pasado, que ante una mayor demanda asistencial, ya sea de la población adulta o la población pediátrica, la red asistencial tiene la capacidad de reconvertir. Hasta el momento nosotros hemos estado revisando constantemente los comités que sesionan semanalmente. Ayer de hecho tuvimos un encuentro con el comité de expertos que asesora a este Ministerio de Salud, y estamos constantemente revisando y analizando cuánto hay que reconvertir en cada territorio. Lo que es importante y quiero ser enfática es que no vamos a dejar de hacer nada que sea necesario hacer en la medida, y vamos a asegurar el personal y el recurso humano justamente para poder dar respuesta a este aumento proyectado que pudiera ocurrir en el caso del virus respiratorio sincicial. Como bien señalaba el doctor García, todos los años son distintos. Este año tenemos una nueva estrategia o una política pública que es el anticuerpo monoclonal, por lo tanto esperamos, igual que las hospitalizaciones en las personas que fueron inoculadas con este anticuerpo, disminuyan sus hospitalizaciones en al menos un 80-90%, por lo tanto el escenario respecto a lo que fue el año anterior y otros años esperamos que sea muy diferente. Entonces, hasta ahora no ha sido necesario reconvertir camas, pero sí está, digamos, la logística para hacerlo con estas 1.400 camas, por ejemplo, que usted señalaba, que podrían ser reconvertidas en la medida que sea necesario. Claro, o sea, es que esta estrategia no es una estrategia nueva, la complejización de camas es algo que siempre ha existido. Nosotros en el plan de campaña de invierno, que fue ampliamente distribuido antes de que iniciara el invierno incluso, considera una serie de medidas de alerta
que levantan justamente la atención en los territorios de forma particular y específica, no solamente a nivel nacional, que es justamente lo que nosotros entregamos a cabo por región. Vamos viendo por establecimiento y de esa forma también se impulsa la reconversión de camas en el país. Actualmente estamos con una ocupación del 94%, estamos teniendo reuniones constantes con los directivos, tanto del sector público como también equipos directivos de la red privada, y es algo que estamos revisando constantemente. Pero lo importante es que no queremos, o sea, no, estamos en un 94% y justamente lo estamos revisando para asegurar el acceso a toda la población. Cristian hacía llamado a la población a las medidas de cuidado, a la vacuna, que es muy importante. También hay otras medidas, por ejemplo, la mascarilla, y estamos en la alerta sanitaria que rige desde comienzos de abril, fines de marzo. ¿Es posible volverlo obligatorio en alguna instancia el uso de la mascarilla, transporte público, colegios, como por ejemplo ocurrió el año pasado? Bueno, todas las medidas se evalúan de manera permanente, nos reunimos constantemente de manera periódica con los grupos de expertos para analizar la situación y el escenario epidemiológico. Quiero recordar, las mascarillas las hemos recomendado siempre en las personas que tengan síntomas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque así evitamos que gotitas salten y puedan llegar metros de distancia y contagiar a otras personas. Y también si las personas en espacios cerrados, y son hoy obligatorias en los centros asistenciales, en la urgencia. ¿Por qué? Porque son lugares donde puede haber algún grado de circulación. ¿Más por qué? Porque asiste más gente con síntomas respiratorios y también personas con enfermedades crónicas, porque deben acudir a otro tipo de controles o por otros problemas de urgencia. Hasta el momento, y en el escenario que hemos visto, y en las conversaciones que hemos tenido y la evaluación con los expertos, no se han planteado estas medidas. Pero insisto, son medidas que se tendrán que adecuar de acuerdo al escenario epidemiológico. Respecto a los traslados, aquí dicen que desde que inició la campaña se han trasladado 469 personas y por lo que ustedes decían también, en la región del Maule quizás es donde está la mayor ocupación de camas críticas. ¿Cómo se les da tranquilidad a esas personas que viven en la región del Maule? En caso de necesitarlos, ¿serían trasladados los pacientes? ¿Hasta dónde están evaluando ese traslado? Porque el año pasado uno de los problemas tuvo que ver con los traslados. Bueno, los traslados que usted señala son justamente los traslados por causa respiratoria. La unidad de gestión centralizada de casos también traslada otro tipo de patología, eso es importante mencionarlo. Nosotros estamos monitoreando semanalmente cuántos son los requerimientos de traslado en la red asistencial, tanto para la población adulta como pediátrica. En realidad lo que nosotros queremos asegurar es el acceso a la cama crítica o el acceso a los cuidados específicos que necesiten las personas. Para eso existe una metodología específica de revisión justamente para evitar el traslado en escalas, que eso también es un punto sumamente importante, es decir, si es que desde la región del Maule o cualquier otro territorio alguien necesita alguna prestación en específica, se le busca el centro asistencial adecuado que pueda dar respuesta a esa patología. Nosotros ahora para este año, para la campaña de invierno y también cada año se refuerza la unidad de gestión centralizada de casos. Este año también reforzamos con médicos pediatras que puedan orientar específicamente las consultas o los problemas de salud que están asociados a eso, justamente para buscar un destino adecuado para los niños y niñas que así requieran. Y de esta manera también podemos asegurar y aumentar la oferta de traslados que pueda requerir el territorio. Ahora, el traslado mediante UGCC es una de las estrategias que nosotros tenemos. Reitero que desde el Ministerio lo que se ha hecho también es reforzar todas las redes de urgencia, ya sea en dispositivos de atención primaria y unidades de emergencia hospitalaria, reforzar también y asegurar la complejización de camas para que podamos ofrecer, digamos, y que las personas tengan un acceso oportuno a cama crítica en caso de la que lo requieran, fortalecimiento también de la hospitalización domiciliaria, de la vigilancia epidemiológica y el testeo y en el fondo acceso y oportunidad en el caso de hallazgos diagnósticos, ya sea por imagenología o laboratorio. Es decir, el traslado es por supuesto una herramienta y un recurso que nosotros utilizamos, pero también nos centramos en otras estrategias que nos permitan aumentar la oferta durante los meses de invierno. Vamos con la última pregunta. Hola, buenos días. Ayer un informe de la UDD que fue realizado por la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señala que las regiones del Ñuble, O'Higgins y Maule son las que presentan la mayor tasa de mortalidad por influenza y neumonía. El reporte o la comparación que hacen es que en el 2023 y 2022 la tasa iba entre 7 a 9 por 100.000 habitantes y ahora está en 12,7 por 100.000 habitantes. Además coincide que son las regiones que efectivamente tienen un mayor porcentaje de vacunación, pero además también tienen un mayor porcentaje de hospitalización de camas críticas. Entonces, preguntarle si los datos son coincidentes con el Ministerio de Salud,
¿qué pasa en particular en esas 3 regiones que además la circulación viral de influenza está por sobre el 70%, que es incluso por sobre el promedio a nivel nacional? Me parece una excelente noticia que las universidades puedan tomar los datos, porque son datos del Departamento de Estadística e Información en Salud, son los datos oficiales que están disponibles para toda la población de manera transparente, semanalmente, para poder hacer ese tipo de análisis. Y pongamos en contexto, cada año, por supuesto, tiene su particularidad y este año ha sido un año con un adelantamiento de la circulación viral. Y lo que ha caracterizado siempre en Chile y en todos los países del mundo es que en las temporadas de invierno existen alzas de mortalidad y en específicamente de los grupos más vulnerables. Por eso que nos hemos enfocado de manera muy importante a todos los grupos de riesgo, a la población objetivo para la vacunación contra la influenza. Y hacemos el llamado, quiero en especial al grupo de personas de 60 años y más que se acerque y que se vacune porque son los grupos que están un poco más bajos en términos de cobertura. Pero en esa línea, por ejemplo, en el informe que ustedes ahora dieron a conocer, hablan de que en el grupo de los 15 a los 65 años hay un aumento efectivamente de contagios por enfermedades respiratorias, a diferencia de los menores de 15 años. Entonces, si hoy día la población objetiva se le hace un llamado a la vacunación y es un porcentaje importante de vacunación, en esa línea, por ejemplo, se ha analizado también ampliar la vacunación a los otros grupos que no son considerados grupos objetivos, considerando estos datos y específicamente la situación que además está ocurriendo en el Maule, Ñuble y O'Higgins. Bueno, esto es una situación que se analiza de manera constante. La circulación viral ha sido principalmente influenza A, que afecta principalmente a personas mayores, personas con enfermedades crónicas, que son justamente los grupos de riesgo y los grupos que está enfocada la vacunación. El Consejo Asesor de Vacuna ha enfocado y ha recomendado tener ciertos grupos y la vacunación y los grupos objetivos ya se ampliaron, por ejemplo, incorporando un número muy importante de personas entre 60 y 65 años. Recordemos, los años anteriores la vacunación partía de los 65 años hacia adelante. Por lo tanto, ya existe un número muy importante de personas que son parte del grupo objetivo para vacunar. En las evaluaciones no se ha planteado cambiar los grupos de vacunación por el momento. Muchas gracias. Con eso llegamos al final del punto. Que tengan una muy buena tarde.